Después de entrar en el juego de romance, terminé con un novio del tipo estoico y contenido. Pasamos una vida tranquila juntos. En su lecho de muerte, me sostuvo la mano y dijo: Emma, al final, fuiste tú quien estuvo conmigo. No está tan mal. No se arrepintió. Al final, me eligió a mí en lugar de su amor idealizado, y estaba satisfecho de que yo hubiese organizado su vida y su trabajo con tanto cuidado. Pero yo escuché en sus palabras la resignación. Me cansé de ser la opción a falta de algo mejor. Así que cuando volví a mis 20 años, me pregunté a mí misma, ¿de verdad quiero vivir la misma vida otra vez? La respuesta fue no. Elegí alejarme de él. Capítulo 1. Estuve casada con Luis durante 70 años. Murió a los 100, con una leve sonrisa en los labios. Me levanté y miré por la ventana, pensando, si existe otra vida, no quiero volver a ser la esposa de Luis. Al abrir los ojos, lo que vi fue el campus cubierto de árboles de alcanfor. De pronto, una tiza me golpeó. Emma, repite lo que acabo de decir. Me puse de pie y vi al profesor de aerodinámica en la tarima, mirándome con desaprobación. Alguien bromeó: profe, ella no es de nuestra clase, vino a acompañar al novio. El profesor me lanzó una última mirada antes de girarse para seguir escribiendo. Entonces Luis, que estaba a mi lado, dijo en voz baja: no es mi novia. La clase entera enmudeció. Podía oír mi corazón latiendo con fuerza. En esa época, Luis era joven, reservado, pero ya mostraba una madurez inusual. Siempre fue frío y distante. Fue ese destello de arrogancia lo que me atrapó desde el principio. Pero ahora, igual que antes, seguía siendo cruel con su silencio, dejando que uno se ahogue en la incomodidad. Sonreí. No había cambiado nada. Respondí: así es, profesor. No soy su novia, ni soy estudiante de esta clase. Perdón por interrumpir. Ya me voy. Luis dudó con el libro en las manos. Pero cuando quise salir, bloqueó la puerta. Después de la clase, el profesor me llamó afuera. Antes de hablar, me dio un golpecito en la cabeza. ¿Te gusta tanto ese chico? ¿No te das cuenta que no le importas? Asentí. Lo sé, tía. No volveré a meterme a tus clases. Ella dudó, pero tras asegurarse, volvió a su oficina. Una voz me llamó por detrás. Era Ellen, que llegó sonriendo, colgándose de mi hombro. Emma, ¿vamos por unos helados? Los de frijol verde están buenísimos, yo invito. Negué con la cabeza. Ellen hizo un puchero, pero enseguida cambió de plan. Entonces ven a mi casa. Mi papá compró un televisor nuevo. La imagen es súper nítida. Te pondré demasiado amor de Jeff Chan. Se hizo un micrófono con el puño, y cantó la letra. Te dejé ir, te dejé volar, creyendo que un día te conmoverías. Sonreí suavemente. Pronto me voy al extranjero. Tengo mucho que preparar, así que ya no saldré mucho. Ellen bajó el brazo con sorpresa. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Tan de repente? Le respondí con tranquilidad. Estarás bien. Ahora puedes salir con Luis sin mí como estorbo. Su mano bajó lentamente. Su sonrisa se desvaneció. Al alzar la mirada, vi a Luis apoyado en la pared, la cabeza inclinada hacia atrás. Cuando oyó la conversación, giró el rostro hacia nosotras. No la molesten, dijo. Que haga lo que quiera. Se acercó, tomó la mochila de Ellen, y murmuró sin mirarme: molesta. Cada palabra entró en mí como una espina. Después de 70 años. Hacía tiempo que no sentía algo así. Antes, habría hecho todo para suavizar esa espina, hasta fundirla en mi propia carne y sangre. Pregunté: ¿no quieres saber cuándo me voy? Luis soltó una risa fría. Ellen lo interrumpió. Emma, ¿cuándo te vas? ¿Por qué tan de repente? Me tapé los ojos del sol, y miré hacia el final del pasillo. Cuando cambien de color los árboles de alcanfor. Ya falta poco. Capítulo 2. Después de eso, dejé de ir a la escuela. Decidir estudiar en el extranjero fue algo espontáneo, pero preparar todo lo necesario me llevó bastante tiempo. Una tarde, mientras investigaba en el despacho, mi tía llamó a la puerta y dijo: mi alumno favorito vino a visitarme. Dijo que era solo de paso, pero no quiere irse. ¿Quieres salir a verlo? Sonreí con resignación. Déjala abierta, tía. Tú ve a preparar tu clase tranquila, aunque era principios de verano. De vez en cuando se oían las cigarras cantar, pero no se escucharon pasos. Cuando levanté la vista de la pantalla, ya estaba oscureciendo afuera. Fui a la sala. Luis no estaba, como si nunca hubiese venido. La luz dorada del atardecer cubría el suelo del salón, dándole un aire solitario. En los días siguientes, decidí mi destino para estudiar. Desde pequeña viví con mi tía. Mis padres dejaron dinero para mí y siguieron con sus propias vidas. En mi vida pasada, ni siquiera los volví a ver antes de morir.
pero ellos nunca se metieron en mis decisiones. Así que siempre fui libre. Le conté a mi tía a dónde me iba. Buen lugar, dijo. Ese país tiene la tecnología aeroespacial más avanzada del mundo ahora mismo. Luis me preguntó a dónde ibas. Para que él se preocupe por alguien. No es nada común. ¿Le dijiste tú? Sonreí. Tía, ¿no eras tú la que siempre se avergonzaba cuando me pegaba a Luis? Hasta me pediste que no te llamara tía en la escuela. Ella suspiró. Mi mayor miedo es que estés actuando por impulso. Si de verdad lo pensaste bien. Entonces no te arrepientas. Descuida, tía, le dije. Al día siguiente, volví un rato a la escuela. Me encontré con algunas compañeras, y ya todas sabían que me iba al extranjero, mientras empacaba en el dormitorio. Una de mis compañeras chasqueó la lengua. Emma, ¿no decías que no tienes padres? ¿Cómo vas a estudiar afuera entonces? Mi papá dice que hoy en día casi nadie puede hacer eso. ¿De verdad te vas? ¿Beca de intercambio? Tus notas son buenas. Sí, pero no tanto. Es demasiado raro. Tomé una camiseta de moda, la revisé por ambos lados. Y la tiré a la basura. La mano que ella extendía se quedó congelada. Le pregunté, ¿Ellen no te dijo nada? La ropa no es para ti. Seguro te prometió algo, ¿no? Ella tartamudeó. No, Emma, te juro que Ellen no me pidió decir nada. No me ofreció nada. Ah, sí, sonreí. Entonces simplemente eres idiota por gusto. Agarré mis cosas y salí del dormitorio. Ella me siguió apresurada. En la puerta, me detuve y levanté un dedo en el aire. Siempre pensé que había una ladrona en este cuarto. Mis cosas desaparecían sin razón. A ver quién tiene cara para rebuscar en la basura esta vez. Su cara se puso pálida. Regresó llorando al escritorio. Yo salí al patio. El día era precioso. Debe faltar poco para el otoño, pero antes del otoño. Llegó alguien inesperado. Al llegar a la puerta de la escuela, una mano tomó mi maleta. ¿Te vas a Michigan? ¿No estudiabas relaciones internacionales? ¿No planeas seguir los pasos de tus padres? Me sorprendí. Luis sabía cosas sobre mí, que ni siquiera me había dado tiempo de contar. Respondí, no, son demasiado libres. Tal vez no necesite ser diplomática para encontrarlos. Tal vez un día, en uno de sus vuelos, viajen en un avión que yo misma haya diseñado. ¿Eso no cuenta como reencuentro? La maleta se le resbaló de las manos. Las cosas cayeron al suelo. Estas maletas duras nunca son prácticas. Me agaché a recogerlas. Luis le dio una patada con frustración. Todo esto sí vale la pena volver por ello. Pero despedirte de mí no. Lo miré a los ojos. ¿Y con qué derecho me despediría de ti, Luis? Capítulo 3. Luis estaba un poco desconcertado. En nuestra vida pasada, no estuvimos juntos hasta 5 años después. Justo en el cambio de milenio. Para entonces, ya habíamos terminado la universidad. Ellen se había ido al extranjero a estudiar. Y allí conoció a un empresario estadounidense con quien se casó rápidamente. Luis me pidió matrimonio poco después, aunque llevábamos 3 años sin vernos desde la graduación. Yo acepté sin pensarlo. Cuando no me valoraba, creía que el tiempo podía superar cualquier obstáculo. Mientras Luis fuera mío, podría conseguir todo con el tiempo, incluso su amor. Pero la vida me demostró que ni 70 años fueron suficientes. Y sin embargo, apenas unos días después de mi regreso al pasado, cuando dejé de girar en torno a Luis, comencé a notar señales que en mi otra vida había rogado por ver, pero no me lo creí. Luis no podía tener sentimientos por mí, al menos no ahora. Simplemente no estaba acostumbrado a la distancia. Antes de que pudiera decir algo, le pregunté, Luis, tú eres el único que sabe que mis padres son diplomáticos, ¿verdad? Los demás siempre creyeron que yo era huérfana, sin familia, sin raíces, como Ellen, por ejemplo, que justo en ese momento venía caminando hacia nosotros. Luis frunció el ceño, molesto. No se lo dije a nadie. ¿No eras tú la que odiaba hablar de su vida familiar? Sí, entre nosotros. Solo Ellen creía que yo era una huérfana. Luis entrecerró los ojos. ¿Qué intentas decir? Ellen no ha hablado de ti en absoluto. Deberías confiar en ella. Todos creían que Ellen y yo éramos mejores amigas. La persona que más debía proteger mis secretos. No respondí. Ellen nos saludó con una sonrisa, corriendo hacia nosotros con su falda ondeando. Di un paso atrás. Cerré de golpe la maleta y la dejé al lado del basurero. Luego me di la vuelta, y salí por la puerta de la escuela. La noticia de que me iba al extranjero se esparció cada vez más. Mucha gente me contactó, algunos con envidia. Otros con comentarios tipo, si te haces rica no te olvides de nosotros. Al final, alguien incluso propuso hacerme una fiesta de despedida, en la sala del karaoke.
Luis estaba sentado en el rincón más oscuro, en completo silencio, con una expresión que alejaba a todos. Las luces de colores parpadeaban por toda la sala. Cuando entré, todos gritaron de alegría. Recibamos a la primera estudiante de intercambio de nuestra facultad. Vamos, que entre nuestra estrella de la noche, nuestra futura estudiante internacional. Cántate una canción antes de irte. ¿Cómo te vas a Deberías cantar en inglés. Hablas inglés, ¿verdad? Miré alrededor. Muchos rostros conocidos. La mayoría eran exnovios de Ellen y sus amigos. Tomé el micrófono y sonreí con calma. Cantaré una canción en chino. La aprendí hace poco, antes de que alguien pudiera decir algo desagradable. Yo misma elegí la canción. Al llegar a la parte que decía, si se trata de amor, no huyas de la verdad, enfréntala con valentía. Luis se movió levemente en su rincón. La sombra de su flequillo ocultaba su expresión. Antes había otra línea. Ojalá pudiera darte otra oportunidad. Ojalá pudiera preguntarte a quién amas de verdad. Pero él no reaccionó. En una historia de 3, lo mío debía terminar en silencio. Al terminar la canción, alguien se quedó un segundo en silencio y luego comenzó a aplaudir. Caminé hacia el sofá. Abrí una botella de gaseosa y tomé un sorbo con la cabeza hacia atrás. El bullicio en la sala privada volvió a encenderse. Parecía que ya nadie recordaba el motivo original del encuentro. Todos se peleaban por agarrar el micrófono. Voces desafinadas salían una tras otra, con adornos raros que provocaban algunas risas. De pronto, Luis habló. Emma, tú dijiste que cuando uno ama, debe ser valiente, ¿cierto? No dudé. Sí, ya sea que ames o no, la valentía aplica igual. Su mirada se posó sobre Ellen, que ahora estaba rodeada de chicos, brillando en medio del grupo. Entonces no está mal que haya tenido tantos novios. No, solo cambia de pareja seguido, pero nunca ha hecho nada inmoral. Siempre he creído que ella simplemente es una persona apasionada. Luis se giró hacia mí. Por eso no creo que haya sido ella quien filtró tu secreto. Incluso esta reunión, aunque esté relacionada, no creo que lo haya hecho con malas intenciones. Emma, nunca pensé que fueras de las que lanzan indirectas así. Esta vez, me decepcionaste. Moví la botella de gaseosa naranja que tenía en la mano, ya medio vacía. ¿Y entonces? ¿Qué con eso? ¿Qué, Luis? Tú siempre supiste que me gustabas, ¿verdad? Desvió la mirada de golpe, evitando mis ojos. Seguí hablando. Tú piensas que quien se enamora primero es siempre el más miserable, que la persona apasionada, sin importar lo que haga, siempre tiene excusas. Y el que ama primero, tiene que cargar con toda la culpa. Jamás he pensado eso. Luis se inclinó, tomó otra gaseosa, y justo cuando iba a beber, vio una marca de labial. Instintivamente miró hacia Ellen, se incomodó y volvió a dejar la botella. Sonreí con ironía. Luis, tú también eres bastante miserable. Tu afecto es como lodo apestoso en una alcantarilla, no te atreves a sacarlo a la luz. Pero todos lo huelen y lo evitan. El rostro de Luis cambió. Tomó esa misma botella y se la bebió de un trago, como si estuviera molesto. Era raro verlo así, pero a mí solo me generó más rechazo. Me levanté. Si te gusta a alguien, puedes intentar ganártelo, pero no a costa de sacrificar a otros. Luis, ya no voy a ser más tu excusa. Ojalá no volvamos a hablarnos. Capítulo 4. Luis no creía que los rumores sobre mí en la universidad hubieran salido de Ellen. Tampoco pensaba que la fiesta, que claramente llevaba su firma, hubiera sido planeada con mala intención. Él creía que era yo quien la estaba difamando deliberadamente. Está bien, yo solo fui para decirle una cosa al pasado. No valió la pena. Después de la reunión en el karaoke, me dediqué por completo a mis cursos de idiomas. Casi al final del programa, Ellen me contactó. No me sorprendió. Cuando nos vimos, me puso un brazo por encima del hombro, como siempre, y me entregó una caja de bombones. Prueba uno, dijo. Mi tío los trajo de Italia. Están riquísimos, llevan frutos secos por dentro, huelen delicioso. Abrí uno en el momento y lo dejé derretirse suavemente en la boca. Ella bajó lentamente el brazo. Pensé que estabas molesta conmigo. Me alegra que no sea así, respondí con calma. ¿A cuál cosa te refieres exactamente? Ellen se quedó unos segundos en silencio. Nada, mientras no estés enojada. Mejor no remover el pasado. Luego agregó, por cierto, Emma, ¿por qué decidiste estudiar en el extranjero de repente? Nunca hablaste de tus padres, y yo tampoco lo mencioné por miedo a herirte. Parece que entendí todo mal. No sabía que venías de una familia adinerada y amorosa, y ni siquiera me lo contaste a mí. Muy mal. ¿No se supone que somos mejores amigas? ¿Mejores amigas? Eso es mucho decir. Conocía a Luis desde pequeña. Su madre y mi tía eran muy cercanas.
Mi tía no solo fue su profesora, también fue una figura materna para él. Así fue como nos volvimos cercanos. Pero Luis nunca fue una persona cálida. Después de más de una década conociéndolo, bastó poco más de un año para que Ellen pareciera más cercana a mí que él. Dije, porque soy buena chica, y porque tú me inventaste una historia triste, y siempre estabas cerca. La gente pensaba que no eras tan mala después de todo. La miré fijamente. Ellen, lo admito. Yo también tenía motivos egoístas para estar cerca de ti. Sabía que a Luis le gustabas, pero él no tenía el valor de admitirlo. Conmigo cerca, podía desviar los rumores lejos de ti. Luis no quería aceptar que le gustaba una chica con mala reputación. Los tres juntos, y él podía fingir que yo era la que le interesaba. Los tres teníamos algo que ocultar. Mejor que todo termine aquí. ¿Estás loca, Emma?, soltó Ellen. Evidentemente, no lo veía del mismo modo, y comenzó a atacarme. ¿Tú crees que Luis me quiere pero no lo admite? ¡Qué ridícula! Eres una muerta en vida, aburrida hasta decir basta. ¡Qué vergüenza ajena! Solo salía contigo para lucir mejor yo. ¿De verdad pensabas que eras alguien especial? Me quitó la caja de bombones de las manos, y encima te atreves a comerlos. Pobretona. Dices que vas a estudiar en el extranjero, pero todos sabemos la verdad. Una huérfana como tú fingiendo ser alguien. Ahora con tantos clubes nocturnos. En todas las universidades hay chicas que hacen servicios. ¿Vas a estudiar o a venderte? Todo el mundo lo sabe. Entonces lo entendí todo. Luis nunca le dijo quién era yo realmente. Él es así, lleno de defectos, pero con sus propias líneas morales, con esa cara bonita. No es difícil que se convierta en el amor imposible de alguien. Me reí de mí misma. El drama del bien y el mal ya no vale la pena, ya que se rompió todo. Dije, mejor que no nos volvamos a ver nunca más. Ellen, por tu bien, no hagas ninguna estupidez. Sé muchos de tus secretos, y créeme, no quieres que salgan a la luz. Capítulo 5. Ellen claramente no se había tomado en serio mis palabras. Cuando por fin aprobaron mi visado de estudiante, fui a la universidad a recoger unos documentos. Para mi sorpresa, se negaron a entregármelos si no iba acompañada de uno de mis padres. Tenían acceso a mis registros oficiales. En ellos constaba que mis padres estaban vivos. El director me llamó a su oficina y me dijo, siempre has sido una estudiante ejemplar, tranquila, educada, sin problemas, pero últimamente los rumores sobre ti se han descontrolado, y tú no has hecho nada para aclararlo. Ese silencio ha afectado la reputación de la escuela. Estoy muy decepcionado. Sé que piensas irte al extranjero, pero esta sigue siendo tu alma mater. Aquí te formamos. No deberías ser ingrata. Si sigues así, ni siquiera sabremos cómo redactar tu carta de recomendación. Una acusación absurda, pero tenía que afrontarla. El rumor ya se había salido de control. Supuestamente, no iba a estudiar fuera. En realidad, estaba abandonando los estudios para trabajar en un club nocturno. La historia era que yo era huérfana, que no aguantaba más la pobreza, y que había decidido tomar el camino fácil, una versión bastante creíble. Caminando por el campus, se escuchaban comentarios por todas partes. Decían que si no se sancionaba a alguien como yo, corrompería el ambiente, y que muchas otras estudiantes seguirían el mismo mal ejemplo, y eso que aún no era la era de las redes sociales. Solo podía imaginar cuánto había trabajado Ellen para lograr ese efecto. Yo había regalado muchas cosas a mis compañeras de cuarto, con solo tocar las telas. Sabían que no eran baratas, pero en los chats decían que todo venía de Ellen. Que ella, tan buena, me lo daba por lástima, que yo me lo apropiaba y fingía que era mío. Y así me colgaron otro cartel, una presumida mentirosa. Pero los rumores no son difíciles de callar si tienes pruebas. Mostré un estado bancario. En él constaba que desde que nací tenía más de 1.000.000 de yuanes en mi cuenta. No hacía falta calcular. En los años 90, eso era una fortuna. Una vez que se difundió ese documento, muchos se quedaron en silencio. No me molesté en explicar más. Después de todo, esta era una de las mejores universidades del país. No un lugar donde los chismes sin base pudieran crecer sin control. Conseguí todos los documentos necesarios. Cuando llegara la carta de admisión de Michigan, me marcharía a Estados Unidos. Ya era pleno verano, y las vacaciones estaban por comenzar. Pensé que todo había quedado atrás, pero entonces Ellen apareció en mi puerta, los ojos hinchados de tanto llorar, y en cuanto abrí, me dio una bofetada. Me giré hacia la persona que la acompañaba. Esta es la casa de mi tía. ¿Trajiste a alguien aquí para pegarme? Luis frunció el ceño. No sabía que Ellen iba a hacer eso. ¿Podrías dejar de pensar lo peor de mí? Y añadió, Emma, ¿te has dado cuenta de que desde aquella clase ya no eres la misma? Ves todo con sospecha. Quizás siempre fuiste así, pero como antes hablabas poco,
Nadie lo notaba. Así que todo este tiempo, ¿en realidad nunca te conocí? Descarado. Mi primer impulso fue llamar a la policía. Pero enseguida recordé, en esa época todavía no había cámaras de seguridad por todas partes, y no habría testigos. Así que levanté la mano y devolví la bofetada. Golpeé a Luis. Luis, no solo estás sordo, también estás ciego. Venir aquí a armar un escándalo. No eres bienvenido. Lárgate. Lárguense los dos. Luis me miró atónito, sujetándome la muñeca. ¿Me pegaste? ¿Qué te pasa? Todo esto solo porque no admití públicamente que eras mi novia, pero nunca lo fuimos. ¿Acaso estuvo mal que lo negara? Nuestra discusión ignoró por completo a Ellen. Ella se metió entre los dos, empujándonos con fuerza, llorando a gritos. Luis, ¿se te olvidó a qué vinimos hoy? Luis frunció el ceño, con el rostro endurecido. Emma, discúlpate con Ellen. Capítulo 6. No pude evitar reír. ¿Disculparme? ¿Por qué? Ellen sollozaba, acusándome. Emma, siempre te consideré una hermana, ¿y tú vas y le insinúas a Luis que yo fui quien empezó los rumores sobre ti? Yo solo supuse que tus padres ya no estaban, pero no fui la única. ¿Por qué tienes que culparme a mí? Me giré hacia Luis. ¿Le preguntaste? Sí, dijo él, y no hizo nada malo. Solo quería saber la verdad. Tal vez no fuera tan grave. Respondí. Entonces aclaremos, tú fuiste la única, y aunque otros lo pensaran, fuiste tú quien lo soltó primero. Ellen, ¿te acuerdas cuando me dijiste en broma que nunca hablaba de mi familia? Preguntaste si era porque no había nada de qué hablar. Yo solo me reí, no dije nada, y tú lo tomaste como un sí. Al día siguiente, mis compañeras de cuarto empezaron a hurgar mis cosas, buscando fotos familiares. Ellen no se rendía. ¿Y qué con eso? Eso no prueba nada. Otros también pudieron haberlo pensado. Continué, sin alterarme. Una vez le regalé a una compañera un perfume francés. Me dijo que te vio en el comedor. Según ella, te mostraste preocupada, diciendo que temías que yo tuviera una infancia infeliz, y que eso me estaba afectando. Esa misma noche organizaron una charla en la habitación, exigiéndome que hablara de mi familia. Fue justo después de la inscripción. Aún no terminaba el entrenamiento militar. ¿Lo recuerdas? Emma, gritó Luis, furioso. ¿Desde entonces sabías lo que Ellen te había hecho y aún así fuiste su amiga por un año? No, espera, era todo fingido. Nunca te importó nadie, ni ella, ni yo. Todos estos años, yo creía que significaba algo para ti, pero era todo mentira. Crucé los brazos, apoyé la cabeza en el marco de la puerta y lo miré. ¿Y qué hice yo contigo, Luis? Sabías que me gustabas desde hace años, y aún así lo usaste. Te aprovechaste de mis sentimientos para acercarte a Ellen, ¿y ahora vienes tú a juzgarme? Luis se quedó sin palabras. Se giró, tragando saliva visiblemente. Entonces no te vayas del país. Capítulo 7. Mientras no te vayas al extranjero. Yo podría. Interrumpí a Luis antes de que terminara. ¿Quién te crees que eres para exigirme algo así? Luis, tú estás enamorado de mí. La voz de Ellen se alzó, queriendo tapar la mía. En ese momento, parecía haber perdido toda seguridad en sí misma, y eso que nunca le faltó. Pero ella necesitaba sentirse querida por todos los hombres. Esa era su debilidad. Cerré la puerta. No quise ver la indecisión en los ojos de Luis. Aún no había llegado la carta de admisión, pero igual salí del país con una visa de turista. Jamás pensé que esa partida sería tan definitiva. Hasta que llegó 1996, el año de los Juegos Olímpicos de Atlanta. Trabajaba como voluntaria, guiando a los espectadores a sus asientos. Y allí lo vi de nuevo. Luis estaba con Ellen. Eso no me sorprendió. Lo que sí me llamó la atención fue su vientre abultado. Luis sostuvo mi mirada, sin intentar explicar nada. Había mucha gente, y yo tampoco tenía tiempo para reencontrarnos. Una vez todos estuvieron acomodados, alguien me tomó del brazo y me arrastró a un cuarto oscuro. No dije nada, me limité a escuchar la respiración en la penumbra. Entonces sentí una cabeza apoyarse contra mi cuello. Emma, su voz temblaba. Luis luchaba por no llorar, pero olvidó algo. Sus lágrimas ya bajaban por mi cuello, hasta acumularse en mi clavícula. Una pequeña charca de tristeza. Lo empujé con suavidad. Tengo que seguir trabajando. Él no se movió. ¿Por qué me mentiste? ¿Mentirte? Michigan. Nunca estuviste allí. Ah, eso. Solicité ingreso en 3 universidades. No me gustó el clima en Michigan, así que elegí California. ¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me contactaste ni una vez desde que te fuiste? Emma, ¿cómo puedes ser tan cruel? Le di unas palmaditas en el hombro.
Esto ya lo dejamos atrás, ¿no? Levántate, no hagas que te desprecie. Él se quedó helado. Luego levantó la cabeza. No, no lo hablamos. Nunca me diste la oportunidad de explicarme. Quería decirte que, si no te ibas, podría haberte llamado mi novia delante de todos. Nunca iba a estar con Ellen. Pero tú podrías haber estado siempre a mi lado. Podrías haberte quedado con el título de mi novia para siempre. Así que, era eso. En la vida pasada, esos 70 años, no fueron más que un gesto de caridad de su parte. Me dio un título, una etiqueta, para que los demás no se burlaran de mí abiertamente. Con razón, siempre hubo más contención que pasión. Le dije, entonces déjame ser clara. Luis, ya no te amo. Antes solo tenía ojos para ti, pero ahora he visto más allá, y el mundo es inmenso. Comparado con eso, tú no significas nada. Lo siento, pero de verdad tengo que volver al trabajo. Luis no se rendía. ¿Por qué no me preguntaste qué relación tengo con Ellen? ¿Por qué no preguntaste de quién es el hijo que espera? ¿Por qué no me preguntaste cómo supe que nunca estuviste en Michigan? Emma, vine a Estados Unidos por ti. No me detuve. Salí por la puerta, doblé la esquina, acomodé la placa de voluntaria en mi pecho y dejé todo eso atrás. No tardé mucho en obtener las respuestas a todas esas preguntas que Luis me lanzó. Ellen vino a buscarme. Me dijo que, el día en que los dejé a ella y a Luis fuera de mi casa. Ella le preguntó, Emma dice que no te atreves a admitir que te gusto. ¿Es verdad? Si no eres un cobarde, rompe con tu novia y quédate conmigo. Estaré solo contigo. Ese día, separados por una simple puerta, se besaron, y no lo ocultaron. Todo lo contrario, estaban orgullosos, tanto que querían organizar una fiesta en el karaoke, para celebrar y gritarle al mundo su relación. Pero nadie pudo localizarme. Yo ya estaba en un avión rumbo a Estados Unidos. Ahora, Ellen estaba sentada frente a mí, sujetando una taza de café, bebiendo a sorbos. Asterisco, Emma, me dijo, la que más ha fingido todo este tiempo ha sido tú. Tú lo ocultaste todo también. Te fuiste así, como si nada, sin decirle a nadie. Durante años, te burlaste de mí por dentro, ¿verdad? Viéndome actuar como una rica heredera frente a ti, presumiendo lo que no tenía, debiste reírte muchísimo, como no parecía tener intención de parar. Le recordé con calma, no deberías estar tomando café, te hará mal al estómago. Ellen se enojó al instante, golpeó la taza contra la mesa. Asterisco, claro, tú sigues siendo la buena, la amable, pero, dime, Emma, ¿eso de qué sirve? Si mis padres hubieran sido una señorita y un joven rico desde antes de la fundación de la Nueva China, y me hubieran dejado una fortuna, yo también podría ser como tú, quizás incluso más generosa, repartiendo dinero y ayudando a los demás, pero todo eso que te presumía, esas cosas que a ti ni te importaban, yo las conseguí a un precio muy alto. Tú, y todos los como tú, con o sin dinero, siempre me han menospreciado. Si hubieras crecido entre el barro como yo, no serías mejor. Bebí un sorbo de mi café. ¿Ya terminaste? Le pregunté. No soy un basurero. No tengo la obligación de escuchar todo eso. Ellen me miró, desconcertada. Asterisco, antes siempre me escuchabas con paciencia. Claro, porque antes eras una idiota, ¿no? Estabas tan enamorada de Luis, eras capaz de cualquier cosa por él, hasta de aguantarme a mí, al ver que mi paciencia se agotaba. Sonrió con arrogancia. Asterisco, ¿quieres saber de quién es el bebé que llevo? Es de Luis. Capítulo 8. La noche que me fui del país. No estaba en la sala de karaoke. Luis se soltó de Ellen y se fue. Esa noche, Ellen se descontroló por completo. Cambió la gaseosa por alcohol. Fue una noche absurda y decadente. Ellen quedó embarazada, y no sabía de quién era el bebé. Llevó el resultado de la prueba de embarazo a Luis y le exigió que se hiciera responsable. Dijo que si él no se hubiera ido, el hijo en su vientre sería suyo, porque esa noche, su plan era entregarse a él. Entonces Ellen le reclamó a Luis. Asterisco, ¿no me creíste cuando te dije que solo quería estar contigo? He tenido muchos novios, pero jamás me entregué a ninguno, y tú me arruinaste. El trago que preparé para ti lo tomó otra persona. ¿Sabes que quedé afónica de tanto gritar cuando me forzaron? ¿Quieres que te cuente los detalles? Luis rugió. Ya basta. Pero aún así, terminó apretando los dientes, y aceptó la culpa. Asterisco, ¿quieres saber qué pasó con ese bebé? ¿Y por qué ahora estoy esperando un hijo de Luis? Ellen me lo preguntó mientras se sujetaba el vientre. Yo, sinceramente, no me interesaba. Programé una alarma en el celular y fingí atender una llamada. Todavía no era común tener celulares con tapa.
Ellen se quedó mirando mi móvil, con los ojos cargados de una envidia que se podía cortar. Sonreí suavemente. Perdón, tengo que irme. Pero no se rindió. Después me mandó un correo electrónico, algo bastante nuevo en aquella época, contándome todo. Asunto, sobre el bebé. Emma, hola. Todavía quiero explicarte bien lo del bebé. Luis me prometió que se haría responsable, pero enseguida me llevó a programar un aborto. Tú también eres mujer, ¿sabes lo humillante que es eso? Solo por haber salido con varios chicos. Ya me llovían rumores y me convertí en la enemiga pública de todas las chicas del campus. Si encima abortaba, ¿cuánta gente más me iba a escupir? Le rogué que no me hiciera eso, pero igual que tú, se fue sin decir nada. Se fue a Estados Unidos a rogarle a su padre. Ese hombre los abandonó a él y a su madre cuando tenía 2 años. Se fue al sur. Se casó con la hija de una familia rica y luego emigraron todos juntos. Su padre nunca quiso reconocerlo. ¡Qué vergüenza! Pero ahora, de repente, ya no le importa lo que piensen de él. Le rogó a su padre que lo ayudara a entrar a una universidad en EE. Pero qué risa, tú ni siquiera fuiste a Michigan. Él hizo el ridículo para nada. Se lo merece. Cuando me enteré, fui a una clínica clandestina a abortar. Después viajé a EE a buscarlo. Y antes de que pudiera decir o hacer nada, me tomó en el baño del aeropuerto. Emma. Así fue como concebí al bebé que llevo dentro. ¿Te da asco? Si es así, entonces aléjate de Luis. Tú ya lo tienes todo. No me lo quites, porque si lo haces, haré todo lo posible por destruirte, hasta matarte. Si hace falta, asterisco asterisco. Tal vez olvidó firmar, porque envió otro correo después, anulando el anterior. Reescribió el mensaje, pero esta vez, parecía apurada, había varios errores de ortografía y frases contradictorias. Quizás solo había pagado 1 hora en un cibercafé. Vi su despedida escrita con mucho cuidado, gracias, y saludos cordiales. Y no pude evitar soltar una carcajada. Me giré hacia Luis, que estaba sentado frente a mí, visiblemente incómodo. Tú y Ellen no la pasaron muy bien en China, ¿verdad? Qué predecible. 2 estudiantes universitarios de 2º año, ambos en una prestigiosa universidad. Una, con mala fama desde siempre. Finalmente hizo algo impactante, quedarse embarazada sin casarse. El otro, que parecía serio y prometedor, resultó haber dejado embarazada a alguien en secreto. En una época donde la mentalidad no era tan abierta, fueron duramente condenados por todos. Su llegada repentina a EE solo podía significar una cosa: ya no podían quedarse en China. Y Ellen, desesperada por aferrarse a Luis, probablemente porque él ya tenía ciudadanía estadounidense, ella quería conseguir la residencia legal, pero no debería haber sido solo Luis quien pudiera ayudarla. Ellen había tenido tantos novios, y también varios padrinos. Alguien más debió haber podido echarle una mano. Luis interrumpió mis pensamientos. Realmente no podíamos seguir en China, dijo. Asterisco asterisco, Ellen no quiso ir al hospital. Y además empezó a decirle a todos que el bebé era mío. Yo ya había dejado que fuera por ahí diciendo que estábamos juntos. Aunque lo negara, nadie me creería. Así que decidí irme del país. Pero nunca imaginé que no podría encontrarte. Me preguntó si sabía lo que tuvo que hacer para quedarse en EE, como rogó a su padre. Al ver que no me interesaba en absoluto, se rió con amargura y cambió de tema. Asterisco asterisco, en ese entonces, estaba lleno de rabia. Necesitaba desahogarme desesperadamente. Y justo en ese momento, Ellen vino a buscarme. Nunca dejé de arrepentirme de haber sido tan impulsivo. Pero ella quedó embarazada. Y esta vez, el bebé sí era mío. No quiso abortar. Y yo tampoco pude obligarla. Así que he cargado con ese remordimiento desde entonces. En tan pocos días, ya había escuchado suficientes confesiones de él y de Ellen. Le dije, asterisco asterisco, llámalo una jugada del destino, o tal vez, simplemente fatalidad. Pero Luis, ¿para qué viniste realmente? Se quedó en silencio unos segundos. ¿Y si te dijera que he renacido, me creerías? Capítulo 9. Sentí un escalofrío en la nuca. Aún no sabía cómo responder. Luis habló sin esperar una respuesta. Deberías creerlo. Es muy probable que tú también hayas renacido. Si no, ¿cómo se explica que de pronto comenzaras a odiarme? 70 años, ¿no son suficientes para agotar la paciencia de alguien con otra persona? Al renacer, se empieza una vida completamente nueva. Luis creía que yo no quería repetir la trayectoria de nuestra vida pasada, que como ya lo había tenido, ahora no lo valoraba. Le dije, ¿y si simplemente, después de vivir todo eso, me di cuenta de que no valía la pena? ¿Y si durante esos 70 años, me arrepentí una y otra vez de no haber elegido otra vida? Y ese arrepentimiento acumulado me dio, al final,
la oportunidad de empezar de nuevo. Luis abrió los ojos de golpe. Pasó un largo rato en silencio, hasta que se agarró el cabello con dolor. Ya veo. Pero, ¿alguna vez pensaste por qué yo también pude renacer? Tal vez yo también estuve lleno de remordimiento. Remordimiento por no haberte elegido desde el principio. Sería mentira decir que sus palabras no me conmovieron, pero ya no tenía sentido. Hoy en día, ya no pienso en cómo lograr que Luis me ame. Además, me pregunté, ¿en qué momento fue que Luis regresó al pasado? Debió haber sido después de que yo ya no estaba a su lado. Y sin embargo, él cree que su renacer tiene algo que ver conmigo. No tiene lógica. Luis confesó que renació el día que su padre lo azotó con una vara hasta dejarlo medio muerto, tirado bajo la lluvia, justo cuando acababa de llegar a Estados Unidos. Estaba desesperado, pero eso no tenía nada que ver conmigo. Le dije, deberías estar a la altura de ese rencor que llevas dentro. En la vida pasada, sí, lograste entrar en una agencia confidencial. Tenías un buen sueldo, buenos beneficios. Pudiste dejar de vivir bajo la sombra de otros, pero llevaste una vida mediocre, como nuestro matrimonio, insípido y sin alma. Pasaste la vida entera aguantando una rutina sin pasión, una vida sin altibajos. Luis, si de verdad tienes una segunda oportunidad, no la desperdicies. A partir de ahora, lo mejor será que no volvamos a vernos. Creí que Luis y yo, por fin, podríamos seguir caminos separados, sin volver a cruzarnos jamás, pero no imaginaba que, para cuando llegó el nuevo milenio, yo ya me habría graduado e ingresado a un instituto extranjero de investigación aeroespacial, y el hijo de Luis y Ellen ya tendría 4 años. Y aún así, el pasado seguía arrastrándonos al mismo lugar. Ellen tuvo un episodio de locura tras bambalinas durante una conferencia, gritó, rompió cosas, hasta que los guardias de seguridad se la llevaron. Dijo que me conocía, que tenía asuntos pendientes conmigo. Los guardias, sin saber qué hacer, la dejaron esperando en la sala de descanso hasta que yo terminara mi presentación. Cuando la reunión finalizó, no fui a verla. Fui directamente a buscar a Luis y le pedí que fuera él a encargarse. Esta conferencia trataba del ámbito aeroespacial. Luis acababa de graduarse ese mismo año y había ingresado al instituto donde yo trabajaba como pasante. Estaba sentado entre el público como un mero espectador. No pensó que yo lo notaría. Cuando nos vimos, se mostró incómodo. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Emma, asentí con la cabeza. Tu ropa no es muy apropiada para hoy. ¿No te preparaste con antelación? Se quedó paralizado un segundo y se arregló la ropa con torpeza. La señora de la casa se olvidó de planchar mi camisa. No tuve más remedio que ponerme otra. No respondí a su excusa. Ellen está en la sala de descanso. Hizo un escándalo y dice que vino a buscarme, pero no quiero verla. Encárgate tú. Luis se quedó completamente helado. De verdad hablaba de la empleada del hogar. Ellen y yo ya no estamos juntos. Solo compartimos la crianza del niño. Nada más. Dije, muy bien. Entonces, ve por ella. Luis dio un puñetazo a la pared y murmuró, maldita sea. Luego se giró hacia mí. Tú sí que eres alguien que sigue su camino hasta el final. En tu vida pasada, pensaste que me amabas, así que pasaste toda una vida a mi lado. Ahora, en esta vida, crees que ya no me amas, y no quieres que nada te relacione conmigo. Tal vez no lo sepas, pero esta versión de ti me enamora aún más. A Ellen me encargaré yo, pero de ahora en adelante, tú y yo, estaremos cara a cara, como iguales. Emma, quiero conquistarte, de verdad, en serio. Capítulo 10. Cerré los ojos. Después de pensar mucho, lo único que pude decir fue, incomprensible. Luis cumplió exactamente lo que dijo que haría. Ellen no tenía derecho legal a permanecer mucho tiempo en EE. Durante años había estado viajando de ida y vuelta con visados de turista. Luis la denunció. Las autoridades fronterizas le prohibieron la entrada al país. Fue cruel, pero era justo el tipo de cosa que Luis haría. Nunca aceptó casarse con Ellen. Su excusa era que aún estaba estudiando. No quería repetir lo que había pasado en su país. Ellen, asustada, se dedicó a criar sola al niño y nunca reveló a nadie la relación que los unía. Así que el niño se quedó con ella en China, sin poder regresar a Estados Unidos. Sin opciones, Ellen comenzó a llamarme una y otra vez, para desahogarse, gritarme, insultarme. Todo es tu culpa, tú me arruinaste. ¿Por qué tuviste que aparecer en mi vida? Si no te hubiera visto vivir la vida que querías con tanta libertad, nunca me habría cuestionado. No me habría preguntado si debía asentarse, si debía probar otra forma de ascender. Por eso rompí con mis novios y padrinos. Si no lo hubiera hecho, seguiría siendo joven y hermosa. Podría seguir sacándoles dinero. Podría seguir viviendo bien. Pero ahora tengo una carga, un hijo. Luis apenas me da dinero. No puedo mantenerme. Me he convertido en una mujer ajada que nadie quiere.
Y todo esto es por tu culpa. Me hiciste creer que las mujeres podían vivir bien por otros medios. Emma, si tienes agallas, no vuelvas nunca más a China, porque el día que lo hagas, haré todo lo posible para arrastrarte conmigo al infierno. Ellen vivía con su abuela anciana. Sus padres, durante una época política difícil, fueron enviados al campo por recitar mal un poema. No lograron sobrevivir a la pobreza y las duras condiciones. La miseria siempre la había perseguido. Ella era quien verdaderamente conocía el sufrimiento, y también quien eligió torcer su camino. Antes de entrar a la universidad, Ellen ya frecuentaba los clubes nocturnos. El primer hijo por el que pidió a Luis hacerse responsable no fue, en realidad, su primer hijo. La razón por la que insistió tanto en no abortar al hijo que esperaba con Luis fue porque temía no poder volver a quedar embarazada. Cuando los rumores casi arruinan mi oportunidad de estudiar en el extranjero, pensé en contar todo esto como forma de defensa, pero al pensarlo bien, si hacía eso, ¿en qué me diferenciaba de Ellen? Así que lo dejé pasar. Por suerte, con el tiempo, la verdad salió a la luz, pero a estas alturas, si Ellen no quiere soltar el pasado, yo tampoco soy alguien ingenuamente bondadosa. Ya estamos en pleno siglo XXI. La información se difunde a velocidades vertiginosas. Destruir a alguien es demasiado fácil. Le dije, ¿acaso la gente en tu país sabe que trabajabas de dama de compañía? La última vez que tuviste que huir no fue solo por estar embarazada sin casarte, ¿verdad? Ellen entendió enseguida, apretando los dientes. Respondió con rabia. Está bien, si no cuentas nada sobre mi pasado, prometo no causarte problemas cuando regreses a China. El trato quedó sellado. Inesperadamente, poco después, Ellen acabó en prisión. Se había puesto a trabajar como empleada doméstica para un empresario adinerado. Un día, mientras fregaba el suelo en camisón de encaje con escote, la esposa del hombre volvió antes de lo esperado y la encontró así. Le dio varias bofetadas y la echó a la calle en el acto. El empresario salió a detener a Ellen, que gritaba descontroladamente. Durante el forcejeo, su cabeza golpeó una podadora. Murió al instante. Cuando arrestaron a Ellen, seguía gritando. ¿Por qué no quieres casarte conmigo? Te lo mereces. Fuiste tú quien me pidió que me pusiera esta ropa. Ahora que apareció tu loca de mujer ya no me reconoces. Eres una basura de hombre. Finalmente, Ellen perdió la cordura y fue internada en un hospital psiquiátrico. No pasó mucho tiempo antes de que otro paciente la empujara desde lo alto de un edificio. Y así, terminó su historia. Capítulo 11. Cuando llegó la noticia de la muerte de Ellen, Luis estaba esperando afuera del laboratorio, aprovechando el trabajo como excusa para invitarme a almorzar. Justo cuando salí, él acababa de guardar su teléfono. Le pregunté, ¿no vas a ir a verla? Luis intentó tomar mi portadocumentos, pero me aparté. Se tocó la nariz, incómodo. Ella ya no tenía nada que ver conmigo. ¿Para qué ir? ¿Y tu hijo? ¿Tampoco piensas hacerte cargo de él? Él nunca me ha llamado papá ni una sola vez. ¿Y no será porque tú nunca lo reconociste? Luis, de verdad no entiendo. Gente común y corriente como tú y yo, en este mundo tan grande, ¿por qué nos aferramos tanto a esa cosa llamada reputación? Por mantener las apariencias. ¿Eres capaz hasta de negar a tu propio hijo? Luis forzó un tono calmado. ¿Y cómo se supone que explique que, de la nada, tengo un hijo? No quería involucrarme, pero crecer solo es demasiado duro. Aunque el hijo de Luis no tenga nada que ver conmigo, aún así quise defenderlo un poco. Luis, ¿por qué tienes que explicarle todo a los demás? La vida no está llena de espectadores. Nadie está pendiente de ti las 24 horas, esperando entender tus razones. ¿Por qué siempre estás intentando justificarte ante el mundo? ¿No puedes simplemente vivir para ti mismo? Luis se quedó allí, derrotado. Guardó silencio un buen rato. Entonces dijo, pero eso no fue lo que la vida me enseñó. Todo lo que viví me dijo que, si no agradaba al mundo, nunca obtendría lo que se supone que era mío. ¿Y qué es eso que crees que debía ser tuyo por derecho? ¿El título de hijo de un rico? ¿Nacer con fortuna? Sí, tu padre estuvo mal al abandonar a tu madre y a ti, pero su éxito, el hecho de haberse convertido en empresario, se lo ganó él solo. Si se hubiera quedado con ustedes, probablemente seguiría vendiendo pescado en un mercado, oliendo a escamas y tripas todo el día. Entonces dime, ¿por qué piensas que esa riqueza y ese apellido debían ser tuyos por defecto? Ya había dicho más que suficiente, pero claramente, Luis no estaba listo para escuchar. Dejé de preocuparme por él y comencé a preparar mi regreso a China. Nadie sabía por qué. De repente, quería dedicarme a la fabricación de aeronaves. En mi vida pasada, justo antes de cerrar los ojos para siempre, supe que mis padres habían muerto cuando nací.
Estaban destinados en el extranjero y murieron por el bombardeo de un proyectil enemigo. Nunca se encontraron sus restos. Por eso quería crear una aeronave, una que fuera el arma más avanzada del mundo. Quería hacer a mi país fuerte, tan fuerte que nadie se atreviera jamás a ignorar nuestra identidad y lanzar bombas sobre nosotros, la línea que había estado investigando siempre. De hecho, pertenecía al ámbito militar. Para evitar obstáculos al regresar, hice que mi tía adoptara al hijo de Luis. Utilicé el trámite de adopción como excusa para volver. Luis quiso acompañarme, pero después de que presenté un informe a la dirección del instituto, no le permitieron salir. No podía probar legalmente que el niño era suyo, sin una justificación válida. Es casi imposible que un ciudadano extranjero obtenga un permiso de ese tipo de instituto. Cuando se dieron cuenta de que no pensaba regresar a y que ya estaba en contacto con institutos de investigación nacionales, el centro americano envió a Luis para persuadirme. Nunca imaginé que un día, Luis sería encarcelado por espionaje. Después de varios intentos fallidos de convencerme, recibió una nueva orden: conseguir un puesto en un instituto de investigación en China e infiltrarse poco a poco. Pero fue descubierto robando datos internos, por mí. Lo denuncié a las autoridades a tiempo. Cuando se lo llevaron, insistió en verme antes de confesarlo todo. Me dijo: Emma, tu obsesión por haber renacido no fue por mí, ¿cierto? Le respondí: cierto. El amor, sin importar su tamaño, siempre vale la pena esperarlo con pasión. Amo a mis padres, amo a mi país, pero a ti, hace mucho que dejé de amarte así. Se inclinó, con los hombros temblando sin control. Pensé que si lograba volver a podría ascender, ganar premios, obtener el reconocimiento de mi padre y una parte de su herencia, pero nunca imaginé que terminaría así, hecho pedazos, sin redención. Entonces pareció recordar algo, y negó con la cabeza una y otra vez. No, tú dijiste una vez que no existe eso de lo que debió ser. No hay nada más radical que una segunda oportunidad, un renacimiento. Pero incluso empezando de nuevo, sigo sin conseguir lo que quería, solo me queda el arrepentimiento. No deberíamos esperar nada de lo que pudo haber sido, ni de otra vida. Hay que vivir como si solo tuviéramos esta, vivirla bien, vivir sin arrepentimientos. Suspiré conmovida. Por suerte, esta vez, no tenía nada de qué arrepentirme.